Muy bien, continuando con nuestra audiencia, tiene la palabra el abogado de la defensa, doctor, por favor. Muy amable su señoría. La reserva judicial que se deriva del principio según el cual nadie puede ser capturado sin una orden o un motivo previo a el acto de aprehensión encuentra su excepción en las circunstancias de flagrancia previstas en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Y en dicha virtud la señora fiscal ha traído a esta audiencia al señor César Alfonso Apráez Muñoz a efectos de que se imparta la legalidad del procedimiento de captura. Su señoría, la jurisprudencia ha dicho que son tres los aspectos que se abordan en el estudio de la legalidad de un procedimiento de aprehensión. Inicialmente, frente al motivo de captura o a las razones por las cuales esta persona sin orden judicial es aprehendida, la señora fiscal lo sustenta en lo normado en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, concretamente en el numeral primero, que hace referencia a cuando la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Y si bien es cierto, y ello pues hay que decirlo, al señor César Alfonso Apráez Muñoz no se le encontró en su poder ningún arma de fuego, sí efectivamente no puede la defensa ser ciega, y mucho menos cuando lo ha manifestado, incluso solicitado en los actos de investigación de la Fiscalía, que efectivamente hay una manifestación de la señora Alina Elizabeth Caicedo Narváez indicando no que el arma es de propiedad de César, sin embargo que podría evidenciarse en él alguna responsabilidad frente a su tenencia, como lo ha referido el agente del Ministerio Público. Asimismo, en el interrogatorio de indiciado, César indica que efectivamente el arma no es de su propiedad, que de hecho no tiene conocimiento ni experiencia alguna en el manejo de un arma, sin embargo que por algunas razones desafortunadas que no son del caso citarlas en este momento, se vio obligado a utilizar esa arma de fuego como un objeto de empeño de la labor que actualmente realiza, que es como auxiliar o ayudante en una casa de prenderías. Situaciones pues que repito no son del resorte en este momento procesal, pero que sin embargo indican que pues evidentemente el señor César tenía conocimiento de la presencia del arma de fuego en el bolso o en el maletín de mano de la señora Alina Elizabeth Caicedo Narváez, razón por la cual pues consideramos no solo que existió un motivo fundado para que la policía proceda a aprender al señor César Alfonso Apráez Muñoz, sino que además pues ponderamos de buena manera la actitud asumida por el órgano de persecución penal el día de hoy al dejar en libertad a la señora Alina Elizabeth Caicedo Narváez, quien evidentemente por esa carencia de inferencia razonable mínima y por ausencia de flagrancia pues no fue traída a esta audiencia. En ese orden de ideas, su señoría, y en esta oportunidad la defensa no discutirá el motivo fundado que promovió o que motivó a los funcionarios de la Policía Nacional a privar de su libertad al señor César Alfonso Apráez Muñoz. El segundo requisito, su señoría, es el respeto por los derechos del capturado. Frente al particular, su señoría, el artículo 303 enlista una serie de derechos que evidentemente le fueron respetados al señor César Alfonso Apráez Muñoz, y de ello pues da cuenta tanto el acta de derechos del capturado como la constancia de buen trato que hiciere firmar la Fiscalía o el representante que en reemplazo de la doctora Carmen Rosa compareció a materializar estos derechos. Observamos, su señoría, que evidentemente la firma y la huella del señor César se plasma en este documento, dando cuenta pues que fue tratado con respeto, con decoro, y que además los derechos del artículo 303 fueron leídos y dados a comprender a cabalidad. Finalmente, su señoría, queda por analizar lo relacionado con la línea del tiempo, y pues evidentemente nos damos cuenta que estamos dentro de las 36 horas, pero que también ha habido pues inmediatez en todos los actos intermedios que van desde la captura del procesado hasta la puesta a disposición del juez de control de garantías. La defensa, en honor de la lealtad, debe informar que evidentemente promovió o hizo búsqueda de la Fiscalía para efectos de que el procesado sea escuchado en interrogatorio de indiciado. Considerábamos pues que sin llegar a aceptar ningún tipo de responsabilidad era bueno aclarar la situación de la señora Alina Elizabeth Caicedo Narváez, y agradecemos pues que dicha situación expuesta por el señor César haya sido tenida en cuenta por parte de la Fiscalía. Esa situación pues retardó un poco el desarrollo de los actos investigativos, fue una propia petición de la defensa,
pero pues vimos que evidentemente se desarrolló con premura en la mañana del día de hoy, y asimismo pues la Fiscalía acopió una serie de elementos probatorios, todos ellos necesarios para comparecer a esta audiencia porque estructuran la materialidad de la conducta punible y la posible inferencia razonable sobre la autoría o participación del señor César en la conducta punible en materia de investigación. Su señoría, por tal motivo, en esta oportunidad la defensa del señor Apráez Muñoz no generará oposición alguna al procedimiento de captura y le llega los elementos probatorios presentados por la Fiscalía. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, escuchadas las intervenciones de los sujetos procesales, procede este despacho a presentar una decisión respecto de la solicitud de legalización de captura del ciudadano César Alfonso Apráez Muñoz. Deja constancia la judicatura de que se corrió traslado al estrado, al Ministerio Público y a la defensa de todos y cada uno de los elementos materiales probatorios con los cuales se fundamentó la correspondiente captura del señor Alfonso Apráez. Debe señalarse por parte de esta judicatura que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como de la misma Corte Suprema de Justicia, se ha señalado que el objeto de la presente audiencia consiste en constatar por los jueces de control de garantías el respeto a las garantías constitucionales y legales en el acto de aprehensión, el cual debe ejecutarse dentro de alguna de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico. Estas modalidades a que se hace referencia son la circunstancia de flagrancia o la situación de una existencia de orden de captura expedida por autoridad judicial competente. La anterior reseña jurisprudencial implica entonces que para determinar la legalización de captura la existencia de tres aspectos que deben ser analizados. En primer lugar, la existencia efectiva de una circunstancia de flagrancia. En segundo aspecto, el respeto a ese procedimiento de flagrancia que se concreta en la línea de tiempo.
y en tercer lugar la materialización de todos y cada uno de los derechos de la persona que ha sido capturada. Frente a la circunstancia de flagrancia en el presente caso concreto y de acuerdo con los hechos que fueron narrados por la Fiscalía, se tiene que el día 1 de octubre del 2017 a las 19:20 horas aproximadamente, previa solicitud de registro de la Policía Nacional, se encontró en un bolso de propiedad de la señora Alina Elizabeth Caicedo Narváez un arma de fuego tipo revólver, por lo que se procedió a la captura de la precitada por el ilícito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Previa lectura de sus derechos, esta informó que renunciaba a su derecho a guardar silencio, manifestando que el arma incautada le pertenece al señor César Alfonso Apráez, quien confirma lo informado, por lo que se procedió a la captura de los dos ciudadanos por el ilícito señalado. Dentro de las diferentes actas de investigación que se allegaron a esta judicatura, se pudo establecer efectivamente que la propiedad o la tenencia del arma se encontraba en cabeza del señor César Alfonso Apráez, por lo cual Fiscalía procedió a ordenar la libertad de la ciudadana Alina Elizabeth Caicedo Narváez. Teniendo presente lo anterior, se determinó por parte de la Fiscalía la existencia de la circunstancia de flagrancia contenida en el numeral primero, esto es que la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito, circunstancia que se demuestra no solo con los interrogatorios que se allegaron por parte de la Fiscalía a esta judicatura, sino también que se corrobora con las actas de incautación que se realizaron los diferentes funcionarios de la Policía Nacional. Frente al segundo aspecto, esto es el procedimiento de captura, nos podemos dar cuenta, como bien lo manifestó la Fiscalía, que este mismo se dio cumplimiento a cabalidad, en el sentido de que fue puesto de manera inmediata el ciudadano César Alfonso Apráez Muñoz para que fueran verificados todos y cada uno de sus derechos contenidos en el artículo 303, además de que no se dejó constancia en la correspondiente acta de derechos del capturado de haber vulnerado alguno de los derechos contemplados en dicho artículo. Por otra parte, el inciso quinto del artículo 302 señala que la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la policía o del particular que realizó la aprehensión o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportada, presentará al aprehendido inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas siguientes ante el juez de control de garantías para que éste se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y la solicitud de la Fiscalía, de la Defensa y del Ministerio Público. De acuerdo con el informe de Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, así como el acta de derechos de capturado, se tiene que la captura del ciudadano César Alfonso Apráez Muñoz se realizó el día 1 de octubre del 2017 a las 19:20, circunstancia que nos demuestra que no han transcurrido más de las 36 horas señaladas en el artículo 302. Por otra parte, bien lo manifestó la defensa, que la razón de la demora en la presentación del ciudadano ante el juez de control de garantías se debió a que se adelantaron una serie de investigaciones por parte de la defensa con el propósito de determinar quién era el indiciado posible responsable del ilícito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Por último, debe señalarse frente a los derechos del capturado que se corrió traslado a esta judicatura de la correspondiente acta de derechos de capturado en formato FPJ 6 de fecha 1 de octubre del 2017, en el cual se señala que se le informó al señor César Alfonso Apráez Muñoz el derecho a que se le atribuye y el motivo de su captura y el funcionario que la ordenó, el derecho a indicar a una persona a quien se le deba comunicar su aprehensión, el derecho a guardar silencio y que sus manifestaciones podrían ser usadas en su contra, y el derecho a que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. Frente a la persona a quien se le informó la aprehensión fue el señor Guillermo Delgado, al abonado telefónico 310-80-20-772. Por otra parte, el ciudadano en captura suscribió acta de constancia de buen trato en la cual manifiesta haber recibido buen trato físico, psicológico y moral por parte del personal que realizó el procedimiento de captura y que se le han comunicado y respetado todos sus derechos y ha sido tratado con dignidad y respeto. Concluyendo entonces, tenemos que
frente al señor César Alfonso Apráez Muñoz se presentó la circunstancia de flagrancia contenida en el numeral primero del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Se dio respeto estricto al procedimiento de captura señalado en el artículo 302 de este mismo estatuto y se le garantizaron y materializaron todos y cada uno de los derechos contenidos en el artículo 303 de la Ley 906 del 2004. El cumplimiento de los anteriores requisitos permite a esta judicatura resolver declarar la legalidad de la captura de César Alfonso Apráez Muñoz realizada el día 1 de octubre del 2017 a las 19:20 en la vereda Villanueva. De la presente decisión se corre traslado a los sujetos procesales para el ejercicio de los recursos de ley por parte de la Fiscalía. Sin recurso, su señoría. Por parte del Ministerio Público. Conforme con su decisión, señoría. Por parte de la Defensa. Sin recurso, su señoría. En vista de que la presente decisión se dictó en estrado, sobre la misma no se ejerció recurso alguno, esta queda ejecutoriada en el acto. Finalizamos nuestra audiencia de legalización de captura y procedemos con nuestra audiencia de legalización de incautación. Por favor, doctora. Gracias, su señoría. Su señoría, de conformidad con el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía solicita, la Fiscalía se procede a realizar la audiencia de formulación de la imputación de los cargos por los cuales se le va a… Se va a modificar, doctora. Yo tengo aquí en la solicitud que está legalización de incautación. Su señoría, en cuanto a la legalización de… Está pagado, doctora. Su señoría, en cuanto a la legalización de incautación del arma, se tiene que esta actuación se da por surtida con la legalización de la captura y la legalización de la captura, en donde se expuso también los elementos materiales probatorios en los cuales igualmente se obtuvo todo lo concerniente a la acreditación del arma que fue incautada. Entonces, su señoría me dirá si le soporto la legalización de la incautación del bien o con solamente con la anterior, doctora, audiencia se da por entendido. Yo declaré únicamente la legalización de la captura. Sobre la legalización de la incautación del arma no he manifestado absolutamente nada y tampoco se han dado las causales del artículo 84. Entonces, señoría, entonces procede. Hagamos una cosa, dejémosla para el final y continuamos con la formulación de imputación. Su señoría, ¿me permite por favor el uso de la palabra? Dígame, doctor. Su señoría, simplemente para efectos de una moción de procedimiento, la defensa técnica del señor César Alfonso va a admitir pacíficamente, salvo mejor criterio de la señora fiscal y del señor agente del Ministerio Público, el conocimiento de todas las circunstancias fácticas ya narradas dentro de la audiencia de legalización del procedimiento de captura para efectos de celeridad y evitar repetir el desarrollo fáctico de los acontecimientos que originaron la captura y que serán también objeto de imputación, salvo mejor criterio de la señora fiscal. Repetimos, tanto el señor César Alfonso como el suscrito entendemos claro el procedimiento o la cadena de los hechos que originaron su captura, para agilizar y no, digamos, repetir o reiterar algún tipo de elemento probatorio. Muy amable. ¿Alguna manifestación, señora fiscal, a la petición que hice? Su señoría, solicito sea acogida la solicitud que avala la defensa también en aras de la celeridad de la audiencia. Señor Gracias. Ministerio Público, doctor. Su señoría, avala efectivamente el Ministerio Público lo precisado por el señor defensor y solicitaríamos efectivamente la aplicación del artículo 276 en el sentido de que la legalidad del elemento material probatorio de evidencia física recogida dependería en este caso en particular, según las manifestaciones efectuadas por la defensa, de la legalidad del procedimiento de captura y no hay oposición frente a ese punto, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, formulación de imputación ahorita. Muy bien. Entonces, previo a que continúe con la palabra la representante de la Fiscalía, señor César Alfonso, este despacho le pide, por favor, preste la debida atención a lo que se le va a informar, pues más adelante le preguntará el estrado si usted comprende la formulación de imputación, al igual que si usted acepta la responsabilidad penal por el ilícito que le va a ser imputado. Señora fiscal, tiene usted la palabra.
Gracias, su señoría. Señor César Alfonso, conforme lo previsto en el artículo 286 del Código Penal, el cual está consagrado en el libro segundo, del Código de Procedimiento Penal, en el libro segundo, título tercero de la formulación de imputación, genera unas disposiciones generales en cuanto a la formulación de imputación. En el artículo 286, señor César Alfonso, nos dice que la formulación de imputación es un acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica. Sí, es un acto de solo comunicación a una persona su calidad de imputado en audiencia que lleva a cabo ante el juez de control de garantías. Uno de los requisitos que se establece acto seguido en el artículo 287 es que el fiscal hará este acto de comunicación, es decir, la imputación, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir de manera razonable que el imputado es autor, partícipe del delito, autor o partícipe del delito que se investiga. Y de ser procedente en estos términos, el fiscal podrá, en este caso, señor César Alfonso, como usted lo pudo conocer en la anterior diligencia que tuvimos, se pudo sustentar, la Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios que permiten inferir de manera razonable que usted es el autor de la conducta por la cual se le investiga. Entonces, por eso se procede a hacerle la formulación de imputación de conformidad con la identificación plena que se tiene dentro del acervo probatorio. Esta imputación se hace a César Alfonso Apráez Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía 12.748.376, de Pasto, Nariño, de 38 años de edad, nacido el 31 de diciembre de 1979 en Pasto, Nariño, de escolaridad abogado, por oficio comerciante, estado civil soltero, quien reside en el barrio Centro José María Hernández, con número de teléfono 301-6290-774, una contextura gruesa, de piel blanca, frente alta, forma de cabello liso, color del cabello negro, longitud del cabello corto, cejas normales, forma de los ojos redondos, color del iris negro, longitud de los ojos mediano, nariz mediana, boca mediana, barba lampiño, bigote escaso, con una estatura de 1,72 metros, hijo de el señor Franco Apráez y de la señora Emma Muñoz. Tenemos que los elementos materiales probatorios recaudados, como fueron los que ya le pusieron en conocimiento a la anterior audiencia, como fue el arma de fuego que le fue incautada, que se tiene prueba de que no tiene permiso para el porte de esa arma, que podemos ver que en el decreto 2535 de 1993, donde se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos, en su numeral tercero dice que hay un permiso del Estado que los particulares de manera excepcional solo podrán poseer o portar armas, sus partes, piezas, municiones, explosivos y sus accesorios con permiso expedido con base en la potestad discrecional de la autoridad competente, y que de conformidad con el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal también se tipifica como un delito el hecho de que se porte un arma de fuego sin esos requisitos. Y teniendo en cuenta que usted ayer a las 19:20 horas de ayer, 1 de octubre de 2017, en la vereda Villanueva de jurisdicción del municipio de Mocoa, fue capturado en flagrancia cuando le fue hallado en su poder un arma de fuego, al momento en que los policiales que llegaron allí a aquel sitio, por una llamada que se hicieron de los pobladores del lugar, donde manifestaban que al parecer se estaba maltratando un animal,
y ellos al hacer actividades de requisa encontraron que en el bolso de la señora Alina Caicedo se encontraba un arma de fuego, revólver 38, marca Smith & Wesson, y que la señora Alina manifestó que esa arma no era de ella, sino que era suya, y de lo cual sus manifestaciones fueron que no portaba salvoconducto o permiso para tenencia del arma, lo cual se pudo verificar mediante las diligencias de investigación de actos urgentes realizadas entre la hora de su captura y el día de hoy, donde tenemos que el señor sargento segundo Jaime Moreno Alvarado, suboficial del SINAR, donde a quien se le realiza consulta de si usted, el señor César Alfonso Aprades Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía número 12748376, expedida en Pasto, poseía permiso para porte, tenencia de arma de fuego, y la persona responsable de esa información en el SINAR manifestó que no se hallaba ningún registro a su nombre en la base de datos que le facultara a usted para portar o para tener un arma de fuego. Y igualmente manifestó que el arma el cual que le había sido incautada tampoco contaba con ese permiso para ese salvoconducto, lo que nos permite inferir pues obviamente que es un arma que no está registrada en los sistemas que para tal efecto tiene establecido el Estado para otorgar los permisos tanto para la tenencia del arma como para el porte del arma. Esta conducta, señor César Alfonso, está consagrada en el artículo 365, modificado por la ley 1453 del año 2011, el artículo 19, que se dice fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Dice, el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales, municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años. Entonces, en este caso, la pena a imponer por la comisión de este delito, señor César Alfonso, sería la pena de 9 a 12 años, y tenemos en cuenta que esta conducta desplegada por usted, pues se tipifica dentro del inciso primero del artículo 365 en razón de que efectivamente el arma que fue hallada en su poder o de la cual usted tenía, efectivamente por sus características de conformidad con el decreto 2533 de 1993, se tiene como que es un arma de uso personal por las mismas características que ella reúne. En su artículo 11 dice que armas de defensa personal son aquellas diseñadas para la defensa individual o corta distancia, y se clasifican en esta categoría los revólveres y pistolas que reúnen la totalidad de las siguientes características. En este caso, calibre máximo 9.652 milímetros, y es la especialidad que tiene su revólver, el revólver que fue hallado en su poder, toda vez que es un 38. Entonces, por este delito, por este motivo, la Fiscalía le imputa a usted el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios o parte de municiones a título de dolo, toda vez que usted tenía la capacidad de entender que portar un arma de fuego pues constituía un delito que no estaba permitido por la ley, en calidad de autor, por cuanto usted fue la persona que cometió el ilícito, con el cual conducta que fue consumada, y el verbo rector que se le imputa es el de tener. Entonces, el grado en el cual se le imputa este delito es como tenencia de arma de fuego, cuyo verbo rector es tener, como una pena de prisión de 9 a 12 años. Entonces, señor César Alfonso, usted en este momento tiene dos opciones. La una es que usted
no acepte estos cargos en esta diligencia y que decida ir a un debate en juicio oral, donde obviamente se regirá por todos los principios legales y constitucionales, como es donde va a haber una libertad probatoria, donde va a haber un debate probatorio, donde usted podrá ser vencido en audiencia de juicio oral, con las pruebas que la Fiscalía lleve, donde la defensa también podrá alegar las pruebas que considere necesarias en aras de de ejercer su derecho a la defensa. En ese caso, pues iríamos con la pena de 9 a 12 años de prisión. Pero a usted también le asiste un derecho y es el que sepa que si usted hoy en esta diligencia acepta cargos, tiene unos beneficios, y estos beneficios están consagrados en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, en la parte final, que nos dice: la persona que incurra en las causales dice el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1453 del 2011, en artículo 57, flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, primero, la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito, y en su parágrafo, la parte final dice: la persona que incurra en las causales anteriores solo tendrá un cuarto de beneficio de que trate el artículo 351 de la Ley 906 del 2004. Entonces la pena en estos casos se le reduciría en un cuarto de la pena, es decir, el 12.5 de la pena que se le acaba de comunicar. Pero como quiera que a la fecha en nuestro país rige la ley 1826, empezó a regir el 12 de julio de 2017, y en este artículo, en el artículo 539 del título primero del procedimiento abreviado o ley 1826 de 2017, nos dice en el artículo 139, adicionado por el artículo 16 de la ley en mención, en su parte final dice: las rebajas contempladas en estos artículos también se aplicarán en los casos de flagrancia, salvo las prohibiciones previstas en la ley referidas a la naturaleza. Y aquí hace referencia a que si el indiciado manifiesta su intención de aceptar cargos, podrá acercarse al fiscal del caso en cualquier momento previo a la audiencia concentrada. La aceptación de cargos en esta etapa dará un beneficio punitivo hasta de la mitad de la pena. Entonces, por principio de favorabilidad, el descuento de la pena que usted tendría en el caso de que usted quisiera allanarse a cargos no sería de una cuarta parte, sino de la mitad de la pena, ¿sí? Y esto también lo soporta un pronunciamiento que hiciera el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 19 de septiembre de 2017 en la radicación 11-00-16-00-00-23-2014-08-084-85-02, magistrado ponente Jesús Ángel Bobadilla Moreno, donde igualmente se pone de presente que efectivamente en los casos de captura en flagrancia, por principio de favorabilidad, se tenga derecho a lo preceptuado en el artículo 16, en el artículo 539 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1826 de 2017. Entonces usted está en libertad, señor César Alfonso, con la asesoría de su abogado, pues de decidir si vamos a una audiencia de juicio oral o acepta hoy los cargos. Su señoría, en la Fiscalía en este estado ha dejado sentada la formulación de imputación al señor César Alfonso, habiéndosele comunicado el delito, los hechos por los cuales se le investiga, el delito por el cual se le investiga igualmente, que a partir de la fecha adquiere el nombre, la calidad de imputado como autor a título doloso del verbo rector tener, por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Gracias, señoría. Muchas gracias, doctora. Por parte del Ministerio Público, ¿observaciones?
Señoría, el Ministerio Público, entendiendo que es una facultad discrecional de la Fiscalía como titular de la acción penal, el estimar el tipo de conducta que se debe aplicar en este caso en particular y en el mismo sentido las rebajas que considera son aplicables, se estima que en este caso particular se ha cumplido con esas exigencias del acto de imputación, se ha efectuado una imputación debidamente circunstanciada y se ha cumplido de esa manera con las exigencias de orden jurisprudencial. Solo le bastaría al Ministerio Público solicitar que se verifique con el indiciado si ha entendido los cargos formulados en su contra y la posibilidad que tiene de allanarse a los mismos. Gracias, señoría. Muchas gracias, doctor. Por parte de la defensa, ¿alguna observación? Su señoría, la defensa considera que la imputación formulada por la Fiscalía reúne los requisitos del artículo 286 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, indicando de manera precisa los hechos, las consecuencias jurídicas y la posibilidad de aceptación de cargos conforme a las rebajas punitivas que la ley vigente le otorga en caso de así hacerlo, de así proceder. Por tal motivo no tengo ninguna objeción. Su señoría, de otra parte, le manifiesto que ya he tenido la posibilidad previa a esta diligencia de hablar con el señor César Alfonso respecto de su postura frente al ofrecimiento de la Fiscalía y él ya está en capacidad de pronunciarse frente al particular. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Muy bien, escuchada entonces la intervención de la Fiscalía, este despacho se permite preguntarle al señor César Alfonso Apráez Muñoz si entendió la formulación de imputación, es decir, ¿entiende por qué se encuentra en este momento en la audiencia, señor César? Sí, su señoría. Muy bien, en vista de su manifestación, este despacho se permite informarle que a partir de este momento usted adquiere la calidad de imputado, por lo cual le existen unos derechos contemplados en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, el cual me voy a permitir leérselo. Señala esta disposición: en desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal en lo que aplica a. No será obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. B. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. C. No se utiliza el silencio en su contra. D. No se utiliza en su contra el contenido de conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si no llegaren a perfeccionarse. E. Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza nombrado por el Estado. F. Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez en caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial, o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos. G. Tener comunicación privada con su defensor. H. Conocer los cargos que le sean imputados expresados en términos que sean comprensibles. I. Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. J. Solicitar, conocer y controvertir las pruebas. K. Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y obtener la comparecencia, de ser necesario, aún por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de debate. Y L. Renunciar a los derechos contemplados en los literales B y K, siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En el evento de los literales C y J, requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. Puesto de presente los derechos que le asisten, y toda vez que la formulación de imputación cumple con los requerimientos del artículo 288, esto es, que se hizo una individualización plena sobre su persona, se hizo una relación clara y sucinta a los hechos jurídicamente relevantes al punto que usted acaba de manifestar que comprende la formulación de imputación, e igualmente se le dio a conocer la posibilidad de allanarse y obtener los beneficios que consagra la ley. Este despacho se permite preguntarle, señor César Alfonso Apráez Muñoz, si acepta la responsabilidad penal por el ilícito de porte, tráfico y fabricación de armas que le fue imputado en esta audiencia. No, su señoría, no acepto. Dejaremos constancia de su no aceptación. Este despacho se permite informarle que a partir de este momento, y conforme se desprende del artículo 97 de la Ley 906 del 2004, a partir de este momento se le prohíbe a usted la enajenación de bienes sujetos a registro por el término de 6 meses. Esto implica que cualquier venta que usted haga sobre un bien inmueble será decretada nula por parte de la Judicatura. Por otra parte, se le informa también que, conforme se desprende del artículo 292 de este mismo estatuto, a partir de este momento se encuentra interrumpida la prescripción para el ilícito que le acaba de ser imputado.
Como este es un acto de mera comunicación, no procede recurso alguno, finalizamos nuestra audiencia de formulación de imputación y procedemos con nuestra audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Señora fiscal, por favor, tiene la palabra. Gracias, su señoría. La Fiscalía, de conformidad con lo previsto en el título 4 del libro 2 del Código de Procedimiento Penal, que reglamenta el régimen de la libertad y su restricción, donde tenemos las disposiciones comunes, entre ellas el artículo 295, nos dice la afirmación de la libertad. Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tiene carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional, razonable, frente a los contenidos constitucionales. Y de conformidad con lo previsto en el artículo 296, dice que la finalidad de la restricción de la libertad es de la libertad personal, dice la libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y las víctimas o para el cumplimiento de la pena. Y en punto al artículo 306, de la misma norma, Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1453 del 2011, artículo 59, dice solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia, permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Teniendo en cuenta estos numerales y lo consagrado en el artículo 307 de la misma norma, medidas de aseguramiento, son medidas de aseguramiento, las privativas de la libertad. Hay dos modalidades de medidas de aseguramiento y entre ellas está la A, que es las privativas de la libertad, y la B, que son las no privativas de la libertad. La Fiscalía, en este instante, teniendo en cuenta que el señor César Alfonso Apráez Muñoz es una persona que tiene arraigo en el municipio de Mocoa, es una persona que es conocida en el municipio, además que ejerce una actividad laboral en el municipio, que tiene el arraigo no solamente social sino familiar, va a sustentar una medida no privativa de la libertad. Y teniendo en cuenta, su señoría, lo predispuesto en el artículo 308, que nos dice que el juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se pueda inferir de manera razonable que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, y siempre y cuando se cumplan algunos de los siguientes requisitos. En cuanto a este artículo tenemos que tendremos en cuenta los requisitos 2 y 3, toda vez que el primero dice que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. La Fiscalía considera que este requisito no se cumple, por cuanto manifestado lo anterior, es un ciudadano que tiene su arraigo en el municipio de Mocoa, tiene arraigo tanto social como familiar y también laboral. Y en cuanto al numeral 2, que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y en cuanto al numeral 3, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Por eso, su señor, y por lo anterior, su señoría, y por todos los hechos que se han expuesto durante esta serie de audiencias, teniendo en cuenta, solicito se imponga
medida de aseguramiento no privativa de la libertad en contra del señor César Alfonso Apráez Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía 12748376, nacido el 31 de diciembre de 1979 en Pasto, Nariño, hijo de Franco Apráez y Emma Muñoz, de estado civil soltero, ocupación comerciante, residente en el barrio José María Hernández, teléfono 301-629-07774. También tendremos en cuenta lo previsto en el numeral 313, en el sentido en que en el numeral 313 nos relaciona en su inciso segundo, perdón, el numeral 300 dice: satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva, perdón. Aquí. Disculpe, su señoría, ¿me regala un minutico, por favor? Suspendamos audios, por favor.